Listos, amigos, estamos en Fiscalistas SOS. Vamos a estar trabajando sobre el tema de las revisiones electrónicas del SAT relacionadas con el 69B. Debe estar por demás interesante este programa. ¿Qué onda, Freddy? Pues, Javier, es un gusto nuevamente estar en otro programa de SOS. Fíjate que nos estamos divirtiendo con estos temas que son muy interesantes, porque prácticamente la autoridad ahorita es una nueva forma de estar auditando, de estar fiscalizando a los contribuyentes, y la forma más fácil, según ellos, es hacer una revisión electrónica, que prácticamente, Javier, el fundamento para llevar a cabo las revisiones electrónicas, pues lo tenemos contemplado en el artículo 42, en la fracción 9, en donde de alguna manera está el fundamento de código fiscal para que las autoridades, en relación con el 53, lleven a cabo ese procedimiento de fiscalización de la revisión electrónica, Javier. Bueno, vamos a entrar. ¿Qué es una revisión electrónica, Javier? Yo te diría, los contadores que nos están viendo, los abogados que nos están viendo, es una forma nueva, una forma de donde la autoridad, de acuerdo a sus bases de datos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, pues prácticamente de ahí toman esos datos, Javier, de acuerdo a todo lo que está haciendo ahorita con lo de inteligencia artificial. Pues prácticamente estamos entrando a este nuevo mundo de la tecnología y de esas revisiones electrónicas que en realidad, Javier, pues se van a lo más rápido, a lo que ya tienen en sus sistemas, y que de alguna manera a ti te inician con ese documento que es la preliquidación y el inicio de la facultad electrónica, Javier, como tal. Sí, fíjate que si vemos el artículo 60, el artículo 42 de las facultades de comprobación o facultades de las autoridades, en la fracción 9 de las revisiones electrónicas, nos dicen que ellos pueden hacer revisiones haciendo análisis de la información y documentación que obre en poder de la autoridad. Entonces aquí el CFDI es cada vez más chismoso, o sea, pueden sacar mucha información nada más de estar haciendo estos cuadres de CFDIs. De hecho, ahora nosotros los contadores, los auditores, lo que tenemos que estar haciendo es cuadrar todo lo que dicen los CFDIs contra lo que tenemos dentro de nuestras declaraciones de impuestos, que serían los primeros cuadres que van a hacer. Hay, con base en esto, muchas invitaciones a que revisemos qué onda con lo que estamos determinando, porque todavía no entraron a la revisión electrónica individual. O sea, simplemente el propio software saca diferencias generales y te avienta todo un tema donde te dice, oye, chécale porque yo tengo estos datos, ahora sí que yo tengo otros datos, y habrá que revisar qué es lo que pasa. Hasta ahí todavía no estamos en una revisión electrónica. Estaríamos que en una invitación o algo así. Mira, Javier, yo creo que es muy importante esa fracción 9 del 42, en donde bien lo dice, practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes. Fíjate, ojo, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, basándose en el análisis de la información y documentación que obre en poder de la autoridad sobre uno o más rubros o conceptos específicos de una o varias contribuciones. Entonces, ojo, que la revisión electrónica no nada más es al sujeto directo, Javier, sino también a los responsables solidarios o los terceros. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tomar en consideración? Si tú me permites, si nos vamos al artículo 63, porque esto es bien importante, amigos participantes, que lo tomen en consideración, porque ese 63 de código, Javier, pues te especifica ahí qué son esas bases de datos y de dónde la autoridad está tomando esas bases para que pueda llevar a cabo esas revisiones electrónicas, Javier, que también ahí tenemos un tema que sería interesante también analizar, ese 63 de Código Fiscal, porque al final te dice, los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación
previstos en este código o en las leyes fiscales, o bien que consten en los expedientes, documentos, ojo, o bases de datos que tengan acceso o en su poder las autoridades fiscales, así como aquellos proporcionados por otras autoridades, Comisión Nacional Bancaria, etcétera, etcétera, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fíjate qué curioso que aquí no te especifica nada más el Servicio de Administración Tributaria, sino simplemente te está especificando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Y quién te hace las revisiones? El Servicio de Administración Tributaria. Sí. Entonces, ahí tenemos también todo un tema, porque aquí te habla específicamente de la Secretaría de Hacienda y no te está hablando del Servicio de Administración Tributaria. Y son dos personas diferentes, porque la Secretaría de Hacienda tiene su propio reglamento. Y el Servicio de Administración Tributaria tiene su propio tiene su ley y su propio reglamento. Y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado, el SAT es un organismo desconcentrado, no es descentralizado, competente en materia de contribuciones federales. No, si le buscamos como abogados, pues tenemos elementos de defensa. Pero al final está hablando de una base de datos. Olvídense de todo lo demás, sino está hablando de una base de datos. Yo te preguntaría, Javier, o les preguntaría a ustedes, amigos, ¿qué bases de datos conocen? Y si ahorita en las preguntas ustedes nos dicen cuántas bases de datos conocen dentro de la institución, porque no nada más es el Servicio de Administración Tributaria, tenemos el Seguro Social, tenemos el Infonavit, tenemos a las Secretarías de Finanzas, entre otros participantes. Pero Javier, quiero que me digas qué bases de datos conoces, porque estamos hablando de revisión electrónica y dicen que con base a las bases de datos que tenemos dentro de la institución, pues yo quiero saber que me digas cuáles bases de datos conoces. Bueno, tienen toda la información que se emite de los CFDIs. O sea, pueden hacer ahí minería de datos como quieran. O sea, tienen en cada CFDI, por eso es que tenemos que tener CFDI de todo, de ingresos, de egresos, de retenciones, o sea, de dividendos, todo está en esas bases de datos. Yo creo que es la básica. Después de ahí pudieran hacer comparaciones con lo que se declaró, con lo que se informó. O sea, hay una serie de cosas en las que van sacando diferencias o cosas que no son congruentes. Te comento esto porque un tribunal ya de Guadalajara, un tribunal federal de justicia administrativa en Guadalajara, ya se pronunció y dijo que es una base de datos que la autoridad debe de fundar y motivar sobre qué bases de datos estamos hablando. Y además esas bases de datos, Javier, deberían ser publicadas para que tenga conocimiento el contribuyente. Todos estos son los antecedentes que vemos para que ustedes, amigos que nos siguen, se den cuenta de cómo podemos defendernos al final sobre una revisión electrónica. Porque de la propia autoridad, si tú me haces favor de ver esa fracción 9, Javier, del 42, te está hablando respecto también de esas bases o de esos elementos, de cómo va a entrar a hacer esa revisión electrónica, porque pues prácticamente tú ya hablaste de los CFDIs, ya hablaste de la información que tiene, y efectivamente de esa información que tiene la autoridad simplemente hace el cruce, y a veces por no llenar adecuadamente un CFDI, pues prácticamente de ahí se agarra la autoridad y te avienta la revisión electrónica, que en la provisional te dice, oye, te hace un cuadro inclusive de qué está mal en esos cuadros donde te identifica al contribuyente, cuándo se expidió, y te hace toda una mecánica en la provisional de qué información te va a requerir o que tú le hagas, porque generalmente cuando te hace estas revisiones es porque hay muchos contribuyentes que ya están en ese supuesto de 69 y te dice, mira, todos estos contribuyentes que ya están como 69, algunos todavía no definitivos, otros ya definitivos, pues te manda ya tu carta, te manda tu pastel, te manda tu comida y te dice, a ver, dime, de todos estos, si celebraste operaciones y sabes que si estos ya quedaron en forma definitiva y te mando ya tu receta con todos los medicamentos que te vas a tomar y si es preciso hasta te mando ya el comprobante para que tú puedas hacer el pago, Javier. Entonces, al fin y al cabo hay que tener mucho cuidado cuando les llegue esa revisión electrónica
cómo tienes que contestarle a la autoridad, Javier. Porque no necesariamente tú celebraste operaciones con una empresa, pero cuando celebraste tus operaciones, esa empresa no estaba en el supuesto de 69B, Javier. Esa empresa estaba funcionando correctamente, adecuadamente. A lo mejor tú celebraste operaciones en el 2020 y la empresa estaba correcta, sí, pero a lo mejor en el 2023 o 24, esa empresa incumplió con la autoridad y es motivo de estar ya en 69B esa empresa con la que celebraste operaciones. Sin embargo, lo que está haciendo la autoridad es que revisa qué operaciones revisaste o realizaste, y no obstante de que la empresa fue hasta 2023, si tú celebraste operaciones en el 21, en el 22, te manda ya tu canasta de huevos en esa revisión electrónica y te dice, esta persona está en 69B y tú realizaste operaciones. Aclárame. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces la autoridad agarra parejo, Javier. No nada más es a partir del momento que está en 69, en el 23, te va a llevar a cabo esas revisiones electrónicas. Hay que tener mucho cuidado. Y ojo, que hemos estado presentando que a veces hacia atrás no puede ejercitarte, y muchas cuestiones que hemos visto del 14 constitucional, etcétera, etcétera. Pero al final, acuérdate que el fisco va, te avienta la revisión electrónica, te inicia la revisión electrónica, y tú como contribuyente y tú como asesor o como contador debes de tener esa habilidad para decir efectivamente esto procede, esto no procede. Y no se preocupen, amigos, que ahorita ya tenemos una muy buena alternativa de esta revisión electrónica que se relaciona muchísimo, Javier, con el 69B. Porque en su mayoría de las revisiones electrónicas están llegando precisamente porque esas personas celebraron operaciones con empresas que ya ahorita están en ese supuesto del 69B, Javier. Y como yo les decía, hay jurisprudencia ahorita, y inclusive el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se ha proclamado y dice, no importa cómo te inicien la facultad de comprobación, Javier. Te pueden revisar por revisión de gabinete, revisión visita domiciliaria, revisión de dictamen, revisión electrónica, pero si en el transcurso de la facultad de comprobación existe esos supuestos del 69, no importa, no pasa nada, porque al fin y al cabo es una facultad discrecional. Y ¿sabes qué? Yo tengo la obligación de verificar si esos comprobantes, si esas operaciones que realizaste con un tercero o con un proveedor, con un cliente, está en ese supuesto de 69, te la aplico. Por eso yo bien comentaba, esa vigencia del 69, señores, no tiene una vigencia ese 69. Lo he comentado con magistrados, lo he comentado con jueces, que si bien es cierto ese 69 existe dentro del Código Fiscal de la Federación, y si mal no recuerdo, Javier, y me corriges, que fue a partir del 2013, del 2014, cuando empezó vigente de esas fechas. Tenemos ahorita empresas que aún de esos años, de 2013, 2014, aún siguen publicados, Javier, cuando ya pasaron más de 10 años y siguen apareciendo en esos listados de 69, matas a la empresa. Porque le quitas todo, le quitas cuentas de banco, le quitas CFDIs, le quitas toda la operación, y esas empresas, sin embargo, esas empresas no las puedes liquidar, Javier. Ahí tenemos un gran problema serio. Yo he insistido mucho en que tengamos que ir sumando todos los abogados en ir solicitando la inconstitucionalidad o ahora ya inconvencionalidad, porque pues acuérdate que con la reforma ya ahorita que se hicieron a la Constitución, ya no puedes estar hablando tanto de inconstitucionalidad, Ojo, amigos, ahorita de lo que se tiene que hablar es inconvencionalidad, no de constitucionalidad, porque ya dicen que no podemos hacer absolutamente nada que pueda pegarle o hacer algo indebido en contra de la Constitución. Ya no podemos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero ese 69, señores, a la fecha, si fue inconstitucional o constitucional o inconvencional, yo creo que es momento que sigamos picando piedra y manifestemos que no tiene un plazo en donde se te determine cuánto tiempo las empresas van a estar en el supuesto de 69, que te digo que prácticamente es por lo cual las autoridades fiscalizadoras inician con ese procedimiento de la revisión electrónica, Javier. Pues sí. Entonces, el 63 no te habla, dice, puede hacer una revisión, el 63 en general te dice que puede hacer, dice, los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este código o en las leyes fiscales, o bien que consten en los expedientes, documentos o bases de datos que lleven
tengan acceso o en su poder las autoridades fiscales, así como aquellos proporcionados por otras autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales. Esto nos lleva a base de datos. Cuando vemos el 42, ahí simplemente nos dice análisis de información, o sea, no nos menciona como tal análisis de datos, que bases de datos, que se intuye que es básicamente lo mismo. La base de datos, porque al final toda esa base de datos que tienes en ese supuesto de 69 es una base de datos. Otra base de datos es cuando tienen a los RFCs, otra base de datos cuando tiene el procedimiento de ejecución, otra base de datos cuando tiene remate, otra base de datos de las inscripciones. Entonces, lo que decía el magistrado en Guadalajara, en una sala, decía, si bien es cierto que tú le estás motivando y diciendo en tu determinante que tomaste en consideración como base de datos de acuerdo al 63, porque inclusive así te lo manifiesta la autoridad, cuando ya existe una determinación que se notifica al contribuyente, Javier, en la fundamentación y motivación dentro de los rubros, aparece ese 63, en donde te dice que en relación a la base de datos, está ese 63, con lo cual la autoridad revisó sus bases de datos. Y yo te diría, bueno, pues dime, ¿cuáles son las bases de datos? Porque yo en el procedimiento de fiscalización nunca me mencionaste que una base de tal nombre o de tal consideración, pues me la diste a conocer. Entonces, de entrada ahí, pues negar qué base de datos con relación a la base de datos o en la provisional de la revisión electrónica, pues ahí te debería decir qué base de datos se está utilizando, Javier. Lo cual te digo, ese tema, pues prácticamente tiene que ir adecuado al artículo 53B, que te establece en el Código Fiscal de la Federación, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42, fracción 9 de este código, las revisiones electrónicas se realizarán conforme a lo siguiente. Y entonces ahí te dan ya los supuestos de cómo se debe de llevar a cabo toda esa revisión electrónica, Javier, en la fracción primera, fracción segunda, fracción tercera, fracción cuarto, ¿sí? De cuánto tiempo tiene la autoridad para determinar un plazo máximo de 40 días para la emisión y notificación de la resolución con base en la información que cuenta en el expediente. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Que esta revisión electrónica es una revisión muy corta, muy rápidamente que hace la autoridad, y que, ojo, acuérdense, amigos, que toda esta revisión electrónica se manda primero a un aviso de revisión, y posteriormente se te manda la notificación, ¿sí?, del documento que te va a realizar la autoridad, Javier. Pero fíjate, algo muy importante. ¿Tú sabías que todos los actos, Javier, todos los actos que emite la autoridad, todos sin duda, de conformidad, si mal no recuerdo, si mal no me digo, sería el artículo 17I, que ese artículo 17I, amigos, de verdad que sugiero lo tengan en consideración, porque ese artículo 17I, fíjense ustedes lo que establece, digo, y eso yo no lo digo, lo dice el propio Código Fiscal, que es un artículo que casi nadie lo utiliza, Javier. Y mira nada más lo que te dice ese hermoso artículo 17I, que a la letra dice, denme un segundito, la integridad y autoría de un documento digital con firma electrónica avanzada o sello digital será verificable conforme a los medios o mecanismos que para tal efecto determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿a dónde se pueden verificar esos documentos, Javier? Si te está diciendo el 17I, la integridad y autoría de un documento digital con firma electrónica avanzada o sello digital será verificable conforme a los medios o mecanismos que determine el Servicio de Administración Tributaria. Aquí sí te habla en este artículo del Servicio de Administración Tributaria. ¿Estás de acuerdo? Que sí, todos los documentos que emita pueden ser verificables, Javier. ¿Cierto? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, queridos amigos, yo les sugiero que cuando llegue un aviso
un aviso previo a la notificación de la revisión electrónica, verifiquen que se encuentre dentro del portal del Servicio de Administración Tributaria. Ahí se los voy a dejar de tarea. Y de verdad que es hermoso este artículo. Y quien lo entienda va a llegar a algo tan preciado, que tienen que tener todos esos documentos, ¿sí? Esa verificación dentro de la plataforma del Servicio de Administración Tributaria. En el caso de que no se llegue a ser verificable estos documentos, pues luego entonces, desde mi punto de vista, no causaría ningún perjuicio al contribuyente, Javier. Por lo tanto, revisen ese artículo, verifiquen que todos sus documentos estén contenidos, y si de lo contrario no están, pues entonces ahí tienen un elemento ustedes que pueden utilizar para tener pues una buena defensa desde el momento en que te llegan a notificar ese aviso, o que te avientan el aviso y te avientan la notificación de ese documento, Javier. Entonces yo creo que es muy importante que, queridos amigos, vayan ustedes de alguna manera apuntando estos artículos que pueden servir para una buena defensa en cuanto les llegue una revisión electrónica, Javier. A ver, entonces, a mí me mandan un documento digital con firma electrónica avanzada y yo debiera poder entrar al SAT y verificar que ese documento sí lo emitió el SAT, ¿no? Es o sea, correcto. dentro del SAT. ¿Y por qué podría no estar? Pues nomás. Pues no lo sé, porque a lo mejor no estaba contemplado que ese documento estuviera o pudiera ser verificable. Entonces hay supuestos hasta donde nosotros hemos verificado, no se tenía acceso a poder verificar el aviso que te manda la autoridad. Entonces, de acuerdo a ese artículo 17i, pues prácticamente todo, o sea, que tenga una firma electrónica o sello digital, debería ser verificado. Entonces, al final, no sé si ahorita con la nueva modificación que se hizo al portal, ya podríamos nosotros verificar si efectivamente constan todos los documentos para que tú puedas verificar y decir, yo lo verifiqué a tal fecha, aquí está, y si me aparece, entonces hay códigos, hay todo ese rollo. Pero en el momento, si el aviso es lo que da al nacimiento, a la notificación de cualquier acto de autoridad y no está ese documento, pues desde mi punto de vista no cumple con los requisitos del 38 de Código Fiscal. Entonces pudiera estar fallando por problemas con el propio portal. No lo sé. Muchas de las reformas del 2022 todavía no están implementadas dentro del portal, o sea, hay infinidad de cosas ahí que se cambió código y no necesariamente el portal ha logrado darle el seguimiento a la misma velocidad, ¿no? Como que están pensando muy rápido nuestros queridos Ahora, a otra más, Javier. Fíjate que cuando se emiten esos documentos, cuando hacen la firma, siempre quien firma esos documentos se pone a la administración desconcentrada de Guadalajara, ¿no? O de San Luis Potosí. Pero pues prácticamente quien tiene una firma electrónica no es una administración desconcentrada. Yo creo que quien tiene la firma electrónica es el funcionario que efectivamente emite esos documentos, Javier. Y quien debe tener esa firma como tal o firmar ese documento es el administrador desconcentrado, fulano de tal. Pero como tal, en los documentos de lo que yo he revisado, y queridos amigos, ustedes pueden revisar un aviso electrónico y pueden revisar una notificación que se hace por buzón tributario, y quien a veces lleva ahí la leyenda es la administración desconcentrada de auditoría de tal, y es la que lleva esa firma electrónica. Entonces también ya ha sido causa de materia de impugnación, y al final, si nos exige ese 17K, que las personas físicas y morales inscritas tal, entonces pues prácticamente deben tener su firma electrónica o deben de firmar esos documentos las autoridades competentes. No como tal una administración que es una ficción jurídica que se creó para representar a la autoridad. Son personas ficticias que se realizan como las administraciones concentradas
para tener un nombre, para que efectivamente aparezcan en el reglamento, pero realmente quien genera los actos, Javier, son las personas o los funcionarios que deben de tener esas firmas electrónicas y no la administración desconcentrada. Situación que en todos los actos, en esos documentos, a veces las firmas o todo lo que realiza la autoridad, lo realiza la administración desconcentrada. Entonces hay que tener mucho cuidado y les digo, es un buen tema que nos da, híjole, ¿no? Que estos temas ya han sido propuestos en el tribunal en forma de agravios o en forma de conceptos de nulidad, e inclusive en el amparo se han hecho valer, y realmente nosotros nos acogemos a lo que te establece pues el Código Fiscal de la Federación o los reglamentos de la autoridad o la ley de la autoridad, pero con base a esa experiencia que hemos visto en las revisiones electrónicas, pues muchas ocasiones la autoridad no funda ni motiva adecuadamente sus actos de autoridad, Javier. Muy bien, pues vámonos a corte, regresamos para echarle otra ojeada a todo este rollo, porque Freddy viene así como que muy acelerado. Ponte relax, Freddy, vámonos a corte. Hola a todos, mi nombre es Alberto Monroy Salinas. Queremos invitarlos al curso de plataformas tecnológicas, donde veremos lo más relevante de la reforma a la Ley Federal del Trabajo y cómo se determina el impuesto en este momento y qué pasará en el futuro. Inscríbanse todos, nos vemos próximamente. Hola, ¿qué tal? Soy Freddy Estrada y vamos a impartir un taller que se llama ¿Cómo defenderte de los abusos en las facultades de comprobación? Te prometo que vas a conocer el inicio, cómo se desarrolla y la terminación de las facultades de comprobación. En esto vamos a incluir la visita domiciliaria, la revisión de gabinete y la revisión electrónica. Te vas a divertir, esperamos contar con tu presencia y además vas a poder llevar a cabo esa diferencia entre una facultad de comprobación llevada formalmente a su conclusión. Te esperamos. ¿Cómo están, queridos amigos? ¿Realizan actividades vulnerables? ¿Ya tienen su manual de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo? Recuerden que es muy importante no solo tener el manual, sino que este manual nos sirva a que los empleados sean capaces de cumplir con todos los procesos que establezcamos para cumplir con estas obligaciones. Tenemos un taller de elaboración del manual PLDFT por actividades vulnerables. ¿Qué es lo que vas a lograr con esto? Es que en 20 horas ya sales con tu manual. Tal vez quisieras adornarlo un poquito más, pero básicamente sales con tu manual con el anexo de otorgar préstamos. Este anexo de otorgar préstamos te servirá después para que tú adecúes cosas a otras actividades vulnerables que realices. Entonces, aquí matas dos pájaros de un tiro. Te capacitas y haces también tu manual. Algo importante, es muy probable que en este año cambien muchas de las disposiciones de la LF-PIORPI. Lo que vamos a hacer si tú tomaste este taller es que vamos a mandarte programas en línea, vamos a hacer juntas en línea para adecuar los puntos que hayan cambiado que afecten a los manuales, ¿de acuerdo? O sea, no te preocupes por eso. No digas, oye, voy a esperarme a que ya salgan las reformas, porque la realidad es que podríamos esperar y quedarnos esperando un año más. Nos vemos entonces en este taller. Un abrazo. Estamos de vuelta, amigos, estamos en Fiscalistas SOS y estamos viendo el tema de revisiones electrónicas por parte del SAT. Hemos revisado algunos datos aquí que de repente dices en la torre, o sea, simplemente porque una disposición no se ha acoplado directamente con el portal del SAT, pudiera darnos algunas ventajas en los medios de defensa. Cuéntame, Larisa, o cuéntanos, Larisa, perdón, ¿qué onda? Hola, Javi. Hola, Freddy. Sí, tenemos una pregunta. Hablemos Derecho, pregunta. ¿Ustedes consideran que el uso del sello digital sin acompañamiento del nombre y cargo del funcionario puede sustituir legal y válidamente
la firma electrónica avanzada a efectos de cumplir con los requisitos de autenticidad exigidos por el Código Fiscal de la Federación? Pues yo creo que esa pregunta va en relación a lo que hemos comentado, que en muchas ocasiones quien firma o quien está el documento ahí plasmado siempre te señala a la administración desconcentrada, de auditoría, de cualquier entidad federativa. Lo que nosotros hemos sostenido que una administración desconcentrada, si bien es cierto tal vez que podría tener su firma electrónica, pero pues al final creo que debe ser personas físicas o personas morales, está hablando de un funcionario que es el que debe y el que tiene la competencia para tener esa firma electrónica en representación de la autoridad. Pero como tal en la fundamentación y motivación que venga, que es una administración desconcentrada, quien tiene esa firma electrónica, creo que desde mi punto de vista es errónea. Y si mal no recuerdo, por ahí nosotros ya hemos obtenido alguna sentencia, por ahí voy a tratar de buscarla, porque fue uno de los argumentos que hemos utilizado desde hace mucho tiempo para la revisión electrónica, en donde efectivamente nos dieron la razón. La voy a buscar porque ya tenemos un rato, pero sí se dejó sin efecto esa facultad de comprobación, porque la autoridad que supuestamente había fundado y había motivado la firma, acuérdate que la firma debe ser en original, ¿sí? O con la firma electrónica. Ahí tenemos inclusive una ley de firma electrónica que me gustaría, queridos amigos, que se revisara esa ley de firma electrónica, en donde le hemos encontrado también muchos supuestos y consideramos que si la autoridad también está fundamentando de acuerdo a la ley de firma electrónica, debería tener un fundamento en las facultades de comprobación, debería de venir contemplada esa firma electrónica. Digo, si bien es cierto que está contemplado en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, pero ese es el supuesto dentro del Código. Pero una ley específica, efectivamente existe, la ley de firma electrónica, misma que no es fundamentada ni motivada en los actos donde la autoridad realice esa firma electrónica. No sé si quedó clara la respuesta, y si hay alguna otra duda, pues nos gustaría que nos hagan llegar. Bien. Ok, entonces decimos, oye, ojo con avisos que no son verificables en el portal del SAT porque estarían pegándole al 17, fracción I, y eso pudiera ser un acto, o sea, un tema en el que no está fundamentado y motivado el acto adecuadamente. Tenemos una sentencia, no sé, espérame tantito, déjame ver. Bueno, ahorita les paso el dato, en donde ya ese argumento que les hice mención, donde el artículo 17 ahí no es tomado en consideración por la autoridad o no le tomó la importancia al aviso o la autoridad, en donde no pudimos verificar o no pudo ser verificable ese aviso, y con esa inconsistencia o esa ilegalidad, de acuerdo a ese 17 ahí, se obtuvo una resolución favorable, donde nos dieron la razón porque nosotros tratamos de entrar al portal, tratar de verificar, se tomó la pantalla, se tomó la liga, y eso fue un argumento que hicimos valer, que pues prácticamente nosotros habíamos desconocido ese acto, porque no pudimos precisamente verificar si efectivamente la autoridad era la que había realizado ese documento, porque pues prácticamente incumplió con lo que establece ese artículo 17 ahí. A lo mejor muchos contadores, muchos abogados no le dan la importancia a cualquier acto que realiza la autoridad, pero tengan de verdad mucho cuidado en hacer verificables, y al final cuando se da esa determinación ya firme de la revisión electrónica, pues hay que hacer valer todos esos argumentos desde el aviso que presenta que les envía la autoridad al buzón tributario, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y ojo también en ese tipo de notificaciones, que nosotros sugerimos que esos avisos no se abran después del cuarto día, porque eso tiene una implicación también hasta para la defensa, que tienen que tener mucho cuidado. De entrada nosotros les decimos que abran su buzón tributario cuando les llegue algo después del cuarto día de notificación, porque implica, bueno, pues también una defensa adecuada en ese sentido, Javier, porque automáticamente, bueno, al cuarto día dice que se va a notificar debidamente ese acto que emite la autoridad por buzón tributario. Entonces son muchas cuestiones en la revisión electrónica que ustedes, al momento de que llegue, pues yo de entrada les decimos que cualquier acto, cualquier revisión electrónica o cualquier revisión por parte de las autoridades, consideren que debe ser impugnada en juicio de amparo indirecto, porque precisamente todos estos temas que hemos hablado no está debidamente fundamentada y motivada esa facultad de comprobación. Lo único que le decimos a la autoridad, o sea, que puede llegar a hacer la revisión a cualquier contribuyente, a cualquiera, o sea, en cualquier momento está dentro de sus facultades,
pero que si efectivamente la autoridad va a mandar un acto de molestia, pues prácticamente ese acto debe de cumplir con todos esos requisitos constitucionales, como es del 16 constitucional. Todo acto debe estar debidamente fundado y motivado en relación con el 38 del Código Fiscal de la Federación. Pues prácticamente lo que le pedimos a la autoridad es que mande o ejercite su facultad de comprobación con un acto debidamente fundado y motivado dentro de los plazos establecidos en la ley, Javier. Entonces eso es muy importante que lo consideren. ¿Qué pasa? Y esto no es algo tan raro. ¿Qué pasa si te llega un notificador o te llega una visita domiciliaria con supuestos funcionarios del SAT que son de Amentis? O sea, oye, estos cuates decidieron ir a asaltar a un contribuyente con así como le harían con los de la cachucha de la CFE o del Telmex. Ahora llegan con el SAT y llegan con sus notificaciones. Aquí procedería y sería como que muy claro, oye, no manches, déjame revisar si en el portal del SAT están estos documentos que tú me estás diciendo que son legítimos de la autoridad. Es correcto. Hay casos, y a lo mejor si le buscamos un ratito, de este tipo de autoridades supuestas, en las que han metido en problema a mucha gente, o sea, y llegan y te truenan, o sea, llegan, te piden dinero porque te encontraron supuestamente algo y resulta que ni siquiera son autoridades, ¿no? Entonces, 17I que menciona suena bastante bien como una obligación en la que yo me meto, reviso si el documento es legítimo y si no lo encuentro, pues entonces puedo mandar a volar ahí a estas personas, ¿no? Y fíjate, Javier, hablábamos de en torno ya a la revisión electrónica en el fondo, o sea, ya vamos al fondo, cómo poder defenderte, y ya esto ya lo dictaron los magistrados en una resolución en donde nosotros argumentamos que cuando te llega una revisión electrónica, generalmente la autoridad te pone unas columnas, en donde, fíjate, te pone el folio fiscal, te pone el RFC de quien lo expidió, te pone el nombre, la denominación de quien lo expidió, fecha y hora de certificación, importe total, IVA consignado en el comprobante. Sin embargo, no te identifica la autoridad cuáles son los conceptos de dichos comprobantes y si los mismos corresponden a adquisición de bienes o prestación de servicios, y en dado caso a qué bienes en particular, invocando número, valor unitario, etcétera, o a qué servicios en particular, lo cual indudablemente se traduce en una falta de motivación debida, ya que carece de las circunstancias específicas, razones particulares y hechos concretos y determinados, todos, lo cual, pues prácticamente al no establecerlos dentro de esa facultad de comprobación, deja en estado de indefensión al contribuyente para efecto de que se realice una adecuada defensa, Javier. Entonces, prácticamente la autoridad, cuando te inicia esa facultad de comprobación, ya los magistrados o ya el tribunal se está pronunciando porque efectivamente te considere todos estos argumentos y aspectos para que efectivamente cuando te pongan esos cuadritos, esos datos de las personas con las que celebraste operaciones, pues prácticamente te dé datos precisos para que tú de alguna manera puedas identificar y puedas hacer una buena defensa, y efectivamente los magistrados o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa efectivamente dio la razón. Entonces ahí hay un argumento, ese es contundente, toral, de que prácticamente pues la autoridad no te dio toda la información suficiente con la cual te pudieras defender adecuadamente. Sin embargo, acuérdate que cuando ya la autoridad ya cerró esa facultad de comprobación y tú le estás demostrando que esos actos no fueron debidamente fundados y motivados, al final te podría decir el tribunal, sí, pero va a ser para efectos. Ojo, señores, porque cuando es para un efecto en una revisión electrónica, la autoridad ya cumplió con esa situación de que puede verificarte los conceptos que te está pidiendo. El ejercicio, IVA, renta, ¿qué te va a revisar? No puede estar la autoridad de alguna manera
estarte metiendo 2 o 3 veces, señor, me equivoqué, es una piñata y vamos a darle de este lado. No, en ese momento hay la habilidad que tienes del litigante en decir, momento, si bien es cierto que es para efectos, habría que ver si es momento en que puede reponer la autoridad de ese acto, porque es una facultad de comprobación, no es cualquier cosa. Y si entra a revisar, tendría que ser por hechos diferentes y no por ese mismo aspecto. Entonces, muchas ocasiones, a veces, lo que es de forma, Javier, si tú lo llevas y lo conduces, puede ser hasta de fondo, porque ahí tienes que haber la habilidad, en el momento que te vuelva a llegar otra vez esa facultad de comprobación, señores, pues si no estamos en la piñata, si es una o otra vez y me equivoqué, porque son cuestiones delicadas donde entras efectivamente a ver documentos de la empresa, documentos importantes, y que no te puede estar molestando. Oye, pues me equivoqué, oye, tribunal, se equivocó la autoridad, pues que le reponga el procedimiento a partir de cuando se equivocó, porque estás hablando de una facultad de comprobación. Entonces hay que tener muchísimo cuidado ahí cuando vuelvan a emitir o te marquen que es una nueva facultad de comprobación, pues prácticamente también está el juicio de amparo directo, en donde si tú no estás de acuerdo en algo que emitió el tribunal o te señala que sea para efectos, habría que irnos a veces al fondo, porque no necesariamente, oye, es que sí se equivocó la autoridad y pues ahora permítele nuevamente que te realice una revisión ya subsanando los hechos. Señores, no estamos jugando a la piñata para que pueda entrar las veces que se le pegue la gana la autoridad. Por eso es importante que ustedes tengan una buena defensa desde el momento en que llega, desde el inicio en que llega esa facultad de comprobación, para que ustedes puedan ejercitar su derecho a defensa adecuadamente, Javier. Es más, hasta la propia autoridad, cuando llega, te da una carta de derechos, pero nunca te dice que tú tienes acceso también a acuerdos conclusivos, que tienes derecho a autocorregirte. Derechos que considero deben de estar plasmados en la facultad de comprobación, porque son derechos inéditos que tienen los contribuyentes, Javier. Existe esa ley federal de los derechos del contribuyente, la cual considero que la autoridad, si bien es cierto que cita algunos artículos en esas facultades de comprobación, el contribuyente no es especialista, no es técnico, no es un perito en materia fiscal el contribuyente. Entonces yo creo que sí es importante que se le dé a conocer esos derechos como si fuera un delincuente o una persona que cometió un delito, porque tienen derechos. Igual los contribuyentes tienen derechos, y lo importante, te digo, en la facultad de comprobación nunca te dice que tú puedes presentar un medio de defensa. Cuando es un acto de autoridad, y todos los actos de autoridad deben ser de alguna manera convalidados con base en esos artículos que contempla el Código Fiscal de la Federación, situación que no viene, por ejemplo, que tú puedas validar ese documento en la plataforma del SAT. Y creo que eso es algo bien importante que debería de considerar la autoridad para efectos de que al final todas esas facultades de comprobación pues no se les puedan caer, Javier. Pues suena muy bien, tu lógica está bien hasta este momento, creo que es lo que se ha estado planteando dentro de las disposiciones, pero ya con el Poder Judicial de acordeón, la neta es que no va a estar nada sencillo que podamos llegar a revisar cosas que no son legales, ¿no? Con una Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde pues la neta es que no van a saber ni por dónde, ¿no? O sea, sería un tema. Parece ser que ya desde este momento se pretende eso. Es un tema de verdad muy complejo. Yo considero que las personas que van a integrar el Poder Judicial pues deben ser acordes, estudiosos en nuestra materia. Si fíjense, queridos amigos, que a veces magistrados o jueces que son especialistas en materia tributaria, ¿no?, en derecho fiscal, en derecho administrativo, a veces esto cuesta trabajo entenderlo, es complicado, ¿no? Muchas ocasiones nos ha tocado a jueces que nos dicen que cómo es posible que presentemos un amparo en contra de la facultad de comprobación cuando hay jurisprudencia y disposición expresa en donde se debe de admitir el juicio de amparo, y cuando ya les llevamos unas sentencias de que ya se pronunciaron algunos otros juzgados, pues a veces no tienen conocimiento. Y se los digo por experiencia, que en muchas ocasiones presentamos el amparo y nos dicen que no es procedente, que porque tenemos que esperarnos y que agotar el principio de definitividad y toda una serie de cosas que a veces jueces, no creo que sean los jueces, ¿verdad?, son sus secretarios o sus pasantes, pero al final de la experiencia que ya se trae de 25 o 30 años, Javier, yo creo que sí debemos de preocuparnos, pero yo considero que más que preocuparnos, debemos de ocuparnos, y que al final simplemente demostrarle a las autoridades, tanto fiscales
como judiciales, simplemente lo que establecen los códigos o los reglamentos, y que de alguna manera no pueden ser violentados esos derechos de los contribuyentes, porque al final todo lo que realiza la autoridad debe estar fundado, debe estar motivado y que de alguna manera esté contemplado en la ley, Javier. No estamos pidiendo algo que vaya en contra de la ley jamás, ¿eh? Siempre hemos nosotros en estos programas dicho, si la autoridad te pide documentos, si la autoridad te solicita, apórtaselos. Nada más hay que ver la forma en cómo los vas a entregar. Y si tienes ese derecho a no aportarlos de acuerdo al 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, tampoco los aportes, porque es un derecho que tú tienes. Entonces, queridos amigos, esto es muy divertido, ¿sí? De verdad es divertido, te hace que estudies cada día más, tener que estar corrigiendo las sentencias, que ahorita, pues qué bueno que por alguna parte, yo lo veo de forma objetiva, van a tener 6 meses los tribunales para que puedan dictarnos una sentencia en estos asuntos fiscales, porque acuérdense que se modificó el 17 constitucional y habla de situación de tributo. Entonces ahí fue una directa, indirecta para todos los que llevan esta materia tributaria, que prácticamente se le está diciendo a los tribunales que en 6 meses deben de dictar una sentencia, lo cual se me hace fabuloso, fantástico, pero simplemente que sí tengan esa capacidad, porque al final el magistrado va a decir yo dicto una sentencia y declaro validez, y allá en colegiados que se hagan bolas, ¿no? Yo me quito esa situación de los 6 meses y al final el contribuyente que vaya a pelearse allá en el colegiado y yo me lavo las manos. Pero al final creo que fue bueno que bajaran ese plazo, porque pues hay asuntos, Javier, que a la práctica se tienen más de 5 años y el Tribunal Federal de Justicia Administrativo ni atrás ni adelante en esos asuntos, y considero que sí es importante que ese Tribunal de Disciplina efectivamente haga su trabajo, ¿sí? Sancione a aquellos jueces o a aquellos magistrados que no hacen su trabajo, y considero, si lo vemos de esa forma positiva, Javier, que podemos llegar a tal vez a buen término, pero sí creo que debemos ser más especialistas, más estudiosos en estos temas, de donde prácticamente la autoridad inicia facultades de comprobación. Y les digo, ahorita ya se vienen estos supuestos cada día más de las revisiones electrónicas, porque al final se hacen más rápido, no va tanto personal a la oficina del contribuyente, al domicilio del contribuyente, y pues prácticamente ya te tienen en sus manos de qué hiciste o no hiciste bien dentro de lo que tienes en tu contabilidad o dentro de lo que presentas ante la institución, Javier. Pues esperemos, yo sí creo que en cuanto haya decisiones de los jueces que vayan en contra de cualquier lógica jurídica, de cualquier disposición que ya tenemos hasta este momento, porque la pueden mover cuando se les dé la gana. Entonces, aquí el problema sería el cierre de empresas, la fuga de capitales, la inseguridad jurídica, o sea, todo esto puede tener mayores repercusiones que simplemente lo que pretende el gobierno recaudar, ¿no? O sea, se va a convertir en un tema en el que ya no es de abogados, sino ya de empresarios, ¿no? Decir, oye, empresario, no te puedo defender, tienes que buscar que todo lo que vayas a hacer jurídicamente lo hagas con la idea de no llegar a tribunales. Bueno, está bien, sería una nueva forma de hacerlo, pero si llegas a los tribunales estará supeditado a lo que ellos quieran, ¿no? Queridos amigos, les vamos a dar el número, es una sentencia pública que fue emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la Sala Regional de San Luis Potosí, cuyo expediente es el 2522, diagonal 20-25-01-2, y fue del 19 de marzo del 2025. Entonces, prácticamente todo esto de las revisiones electrónicas tratamos de estar pues día con día, porque hay varios criterios. En muchas ocasiones les comento, este es un criterio, esta es una forma en donde se dicta una sentencia, y que al final creo que favorece a cómo debe de realizar la autoridad esa fundamentación y motivación cuando prácticamente se lleva a cabo una revisión electrónica, y por lo menos tener luces y diferentes conceptos o diferentes argumentos que podemos nosotros de alguna manera tratar de seguirlos estableciendo en los mecanismos de defensa, desde el juicio de amparo indirecto, de la solicitud de información o la revisión electrónica a la visita domiciliaria,
Pero ¿qué es lo más importante? Que vayamos sumando esos criterios y que de alguna manera nosotros vayamos fortaleciendo de cómo la autoridad debe de llevar a cabo sus facultades de comprobación, porque al final les digo, ahorita en esta sala determinaron de esta forma. Tenemos otras salas donde nos han dado la razón que efectivamente lo de la firma electrónica del funcionario también se ha ganado. Lo del 17I también se ha ganado. Lo de bases de datos también se ha ganado. Entonces hay muchas formas de cómo decir la autoridad fundamenta y motiva tu acto de autoridad, porque mira, ya están estos precedentes, ya quedaron firmes. Luego entonces es importante que vayamos sumando esfuerzos y que si de alguna manera, queridos participantes, ustedes tienen otras sentencias o tienen algo más que podamos enriquecer este programa, también nos los vayan comentando, porque eso es importante, la participación de ustedes. Ya decíamos, Javier, que vamos a tener una plática, creo que en el mes de junio, donde les vamos a enseñar, les vamos a decir cómo se debe de presentar ese juicio de amparo. Les vamos a enseñar cómo se debe llevar a cabo una facultad de comprobación, qué tienes que entregar, qué te dice la ley que no tienes que entregar, y todos esos aspectos importantes que inclusive te puedes autocorregir, que puedes presentar un acuerdo conclusivo, hasta qué momento, cuándo sí lo debes de presentar, y todos esos actos de la facultad de comprobación que tienen esos planteamientos de verdad a veces que son muy ricos y que de alguna manera el contribuyente, el asesor, el contador debe de conocer precisamente para que la autoridad no violente esos derechos que tienes como contribuyente. Es importante que revisen y que en verdad se va a trabajar con expedientes reales. Queridos amigos, las sentencias que traemos, las sentencias que se están platicando, son sentencias real, de ayer, de antier, de anteantier, en los juicios de amparo, pero son documentos que se van a trabajar con documentos reales, que las empresas o los contribuyentes dieron autorización de que se dieran para ejemplificar que efectivamente hay inconsistencias en las facultades de comprobación. Entonces no se lo pierdan, va a estar muy divertido y que además va a ser abierto, pueden preguntar, y que de alguna manera todo esto de las facultades de comprobación es todo un tema que de ahí se derivan todos los créditos fiscales que a veces son impagables, Javier. Entonces son muy buenos temas que podemos y que vamos a presentar con expedientes reales, que eso es lo más importante, Javier. Este curso lo va a impartir el doctor Freddy Estrada. Son 2 miércoles de 9 de la mañana a 2 de la tarde durante el mes de junio. Revisen las fechas, por favor, valdrá la pena que vengan a la Ciudad de México. Sabemos que personas que no están en la Ciudad de México tendrán el problema de tener que venir 2 semanas, ¿no? 2 miércoles, pero bueno, así está planteado este evento. Ya buscaremos la forma en la que se haga para que vengan solo una vez a la Ciudad de México y puedan tomar las 10 horas del curso. No se puede hacer en línea porque, bueno, hay muchas cosas que no debieran quedar grabadas, por decirlas de alguna forma, ¿no? O sea, no puede ser un Big Brother, ¿no? Y que además se van a considerar sentencias, que se les van a dar sentencias nuevas, ¿sí? En donde todo esto que hemos hablado de las facultades de comprobación efectivamente ya han quedado firmes, ya tienen firmeza, y además con documentos reales en donde su servidor ha participado en la defensa de esas sentencias, que está el juicio de nulidad, está el juicio de amparo, y al final con ese documento se les va a demostrar que efectivamente son sentencias que de alguna manera hemos logrado nosotros día con día, y que a veces pues hay muchos expositores que van y se roban las sentencias de algunos otros abogados, pero específicamente en este tema de facultades de comprobación y desde el amparo, desde el juicio de nulidad o el recurso de revocación, nosotros hemos ganado esas sentencias. En algunas otras, pues por qué no decirlo también, ¿verdad? También se ha hecho la validez, pero hay otras estrategias que pueden utilizar, que de alguna manera pues vamos a compartir esos conocimientos. También dentro de ese curso se les va a mostrar cómo las autoridades ahorita han amenazado a los contribuyentes en el momento que presentas un recurso de revocación y que niegas lisa y llanamente conocer los actos. Ya la autoridad te está emitiendo requerimientos donde prácticamente te está diciendo que si tú dices algo indebido o no es cierto o algo, te puedes ir a la cárcel. Este tema se va a manejar en ese curso. La verdad es que nosotros contestamos y afortunadamente creo que con los elementos o los argumentos que le dimos a las autoridades, creo que nos quitamos ese requerimiento del contribuyente, se quitó ese requerimiento. De verdad que cuando lo ven se van a espantar, y que por lo menos sepan que existe y lo que está haciendo la autoridad en este momento.
y que tienen que tener conocimiento de cómo poder defenderse de esas, digamos, atrocidades o ilegalidades que está realizando la autoridad cuando son créditos a veces representativos, porque ellos van a todas, o sea, los van a ganar por la buena, por la mala, pero los van a ganar, porque imagínense ver un requerimiento donde al contribuyente le están diciendo, si dices esto o si dices aquello, te vas a ir a la cárcel. O un contribuyente o cualquier persona física o moral que vea eso, créeme que se va a espantar. Y tú, contador, como apoyo, cuando ves un requerimiento de este tipo, te digo que te espantas y que de alguna manera dices, no es posible que nos estén requiriendo este tipo de información o que nos amenace de esta forma, porque es cierto y la verdad te digo, es un tema nuevo que apenas pasó y que afortunadamente tratamos de contestarlo de la mejor forma posible, y creo que todo salió por buen camino. Pero si hubiéramos dejado que las autoridades tuvieran como ejemplo ese requerimiento, considérenlo que a nivel nacional se va a llevar a cabo ese requerimiento, que yo creo que le costó hasta el puesto a esta gente de la institución por haber amenazado de tal forma al contribuyente. Entonces va a estar muy divertido, no se lo pierdan, y siempre son cosas actuales y recientes que está realizando la autoridad, y cómo darles esa oportunidad de defensa, pero con argumentos que solamente están contemplados en la Constitución, en el Código y en otras leyes federales que, de acuerdo a lo que utilizamos nosotros, pues lo hacemos valer, porque inclusive llegamos hasta ¿cómo se llama? Llegamos a la General de Jurídica, llegamos a la Presidencia de la República, llegamos también a donde se acusan los servidores públicos, a la Secretaría de Función Pública, que ahora ya cambió de nombre, pero de alguna manera tuvimos que contestar, dándole ese conocimiento a otras autoridades de las atrocidades que están realizando las autoridades y que son amenazas, así tal cual, que si tú me dices esto te vas a la cárcel, y también amenazando a los defensores, a los abogados, al contador. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo le platicaba a Javier, te voy a mandar este requerimiento, y pues Javier se espantó. O sea, Javier tiene tantos años de experiencia, pero al final, queridos amigos, hay que tener mucho cuidado, y además, ¿no? Son autoridades y merecen nuestro respeto. Nosotros respetamos a las autoridades en su trabajo y somos los primeros en decir, vamos a aportar lo que está pidiendo, te está revisando. Pero también hay formas en donde la autoridad se debe de conducir a los contribuyentes, y creo que eso es lo más importante, ganarnos un respeto también con la autoridad, y que la autoridad nos respete como contribuyentes, pues porque al fin y al cabo las empresas siguen dando esas opciones de trabajo, siguen haciendo muchas cosas importantes por nuestro país, y pues hay que seguir subsistiendo. Yo sé que Javier no está nada de acuerdo con lo del Poder Judicial, pero pues ya Poder Judicial de acordeón. Ya tenemos esas Sí. nuevas reformas, y pues ahora hay que seguirle dando estudiando, queridos amigos, como lo estamos haciendo. Si de verdad tienen alguna otra pregunta, tienen algún otro tema, de qué tema quieren que les hablemos, pues con muchísimo gusto estamos para poder apoyar, y estas son pláticas de amigos. Acuérdense que es charlas entre amigos, entre los contadores y entre los abogados, y por supuesto que deberá haber otros puntos de vista que son muy respetados, pero al final nosotros lo decimos lo que hemos hecho y lo que ha dado resultado jurídicamente posible de acuerdo a las leyes fiscales, amigos. Muy bien, tendremos, yo creo que el próximo programa, salvo tu mejor opinión, Freddy, que meternos más al 69B y esta parte de la revisión electrónica, como que si bien se vio algo que es muy importante para un abogado, como contador a mí me quedaron todavía dudas de decir, oye, a ver, espérate, entonces, ¿qué hago? ¿Le sigo la resolución miscelánea o no la sigo? Esto ya tiene más de 5 años, ¿qué hago? Ahí tendremos que verlo, ¿no? Entonces, valdrá la pena retomar esos temas. Sí, claro, mira, por ahí hay una luz en esos temas con los 53, hay que revisar esos artículos 53 del Código Fiscal de la Federación. Es bien importante que revisemos todos los artículos, queridos amigos. Y sí, claro que por supuesto por ahí una luz que hemos de alguna manera argumentado nosotros respecto a ese 69. ¿Cuáles son los plazos en donde debería operar ese 69? Porque dentro del contenido del 69 no te dice los plazos, Javier, de cuánto va a estar vigente esa sanción. Y los delincuentes más peligrosos en todo el mundo, en Estados Unidos, en México, tienen una condena, inclusive hasta una pena de muerte, ¿no? Entonces, al final, yo creo que ese 69 debería decir en qué tiempo prácticamente va a operar ese 69B por aquellas empresas que hicieron cosas indebidas y que la autoridad ya realizó esa determinante del 69. Eso es lo que tienen que verificar, amigos. Entonces quedamos a la orden. Claro que sí, podemos hablar de esos temas y de lo hay
muchos temas, Javier, que son muy importantes para los contadores, para los abogados, para los estudiantes, y que simplemente hay que hacerlos valer, Javier. Eso sería mi aportación. Y les digo, amigos, revisen esos 53A, que son bien importantes para lo que estamos estableciendo, porque tenemos que seguir construyendo, ¿no? Plazos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues día a día, con argumentos nuevos, que al final los jueces, los magistrados los contemplan y dicen, efectivamente tiene razón el contribuyente, ¿no? Pero eso los construimos día a día, Javier. Pues si no hay nada más, ninguna pregunta, ni nada, amigos míos, es un gusto nuevamente compartir foro con ustedes, y pues nos vemos para la próxima, Javier. No sé, ¿qué opinas, amigos? De acuerdo. Nos vemos el próximo miércoles, 16 horas, con calzones limpios, como dicen en mi rancho, para ver estos temas del 69B. Nos vemos. Saludos.